Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 27 del 1 al 26. Jesús es entregado a Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron el consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y, devolviendo las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús ante Pilato. Jesús fue llevado delante del gobernador, y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado.
Marcos 15 del 1 al 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana los principales sacerdotes preparaban enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira, de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso al que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡crucifícalo! Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Lucas 23 del 1 al 25. Jesús ante Pilato. Toda la asamblea de ellos se levantó y llegaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Jesús ante Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí, y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo invistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato condena a Jesús. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo y a la rebelión. Pero, habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por lo tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré, y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta.
Pero todos ellos gritaban a una: «¡Fuera con éste y suéltanos a Barrabás!». Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y él les dijo por tercera vez: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Juan 18 del 28 al 40. Jesús ante Pilato. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: «¿Qué acusaciones traen contra este hombre?». Ellos respondieron: «Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado». Entonces Pilato les dijo: «Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie». Le dijeron los judíos: «Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir». Diálogo entre Jesús y Pilato. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí?». Pilato contestó: «¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús les respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores planearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey». Y le dijo Pilato: «Tú dices que yo soy rey». Respondió Jesús: «Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le preguntó: «¿Qué es la verdad?». Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos?». Entonces volvieron a gritar diciendo: «No a este, sino a Barrabás». Y Barrabás era un ladrón.